Saludos, soy Rivera Talavera Daniel de la UEA de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy analizaremos el siguiente circuito, el cual tiene la característica de que implementa un RTD en una de sus resistencias, lo cual una RTD es una resistencia que varía dependiendo de la temperatura. Esta se implementa a través de un puente de Winston, el cual la compara con tres resistencias de un valor constante. En nuestro circuito podemos ver que está alimentado por una fuente de 5 volts. Muy bien, el ejercicio nos pide lo siguiente: determinar el voltaje diferencial del circuito utilizando un detector de temperatura resistivo RTD de 100 ohms, considerando que RT, este de aquí, es igual a R0 más alfa por R0 por T, donde R0 es el valor de la resistencia a 0 grados Celsius, tiene un valor de 100 ohms, más alfa, que es una constante, multiplicada por R0 nuevamente y finalmente por la temperatura de interés en grados Celsius. Muy bien, empezamos. Inciso A una temperatura de 0 grados Celsius. Muy bien. Inciso B, a una temperatura de 25 grados Celsius. El C a 50 grados Celsius. Inciso D, a una temperatura de 75 grados Celsius. Y el inciso E nos pide una temperatura a 100 grados Celsius y hallar el incremento de la corriente I2 de 0 a 100 grados Celsius. Es decir, la corriente I2 es la que se desprende de este nodo por la ley de Kirchhoff de corrientes. Tenemos que esta es la corriente que entra. La corriente 1 se desprende hacia acá y la corriente 2 se desprende hacia acá. La corriente 2 es la que pasa por la resistencia 2 y por la resistencia T del RTD. Entonces, inciso a 0 grados Celsius. Dado que queremos obtener el diferencial de voltaje a 0 grados Celsius, primero vamos a calcular el divisor de voltaje para V1. Y se tiene lo siguiente: V1 se ubica en este lugar. El divisor de voltaje entonces sería la resistencia 3 sobre la suma de las resistencias 1 y la 3 multiplicado por el voltaje de la fuente de alimentación. Y esto nos da 0.0495 volts. Luego, para V2 tenemos ya, ahora sí, lo que sería la resistencia T. Y el divisor de voltaje nos quedaría de esta manera. Pero dado que la resistencia T a 0 grados Celsius vale 100 ohms, entonces nos quedaría exactamente lo mismo que en el divisor del voltaje para el voltaje 1. Entonces, el voltaje 1 es igual al voltaje 2 a 0 grados Celsius. Por lo tanto, la diferencial de voltaje es igual a 0. Bien, inciso B, a una temperatura de 25 grados Celsius. Como sabemos que V1 no va a variar, pues se encuentra del lado donde están las resistencias constantes. Entonces V1 no lo vamos a analizar, vamos a analizar V2. Como vimos, el divisor de voltaje para V2 quedaría como, eh, quedaría como RT sobre la suma de RT, R2, por el voltaje de la fuente. Y bueno, ahora necesitamos primero hallar el valor de RT. Y esto es utilizando la función que nos dieron al principio. Entonces tenemos RT es igual a R0, que recordemos que R0 es el valor de la resistencia a 0 grados Celsius y es de 100 ohms, más el producto de la constante alfa por R0 nuevamente por la temperatura de interés, que son 25 grados Celsius. Esto nos da un valor de 109.625 ohms. Entonces, aplicando el divisor de voltaje, tenemos 109.625 ohms sobre 109.625 ohms más 10 kilo ohms, todo esto multiplicado por el voltaje de la fuente de 5 volts. Y esto es igual a 0.054218 volts. Como lo que queremos es el diferencial de voltaje,
restamos el voltaje 2 al voltaje 1 y tenemos que esto es 0.00478 volts o su equivalente de 4.718 milivolts. Muy bien. El inciso C nos lo pide calcular a 50 grados Celsius. Aplicando la función, tendríamos que sería, esta es la resistencia a la temperatura de 0 grados Celsius. Este es alfa. Nuevamente, este es R0 y esta es la temperatura de interés. Esta vez, este es 50 grados Celsius. Nos da un valor de resistencia de 119.25 ohms. El divisor de voltaje sería 119.25 ohms sobre 119.25 ohms más 10 kilo ohms. Todo esto multiplicado por los 5 volts de la fuente. Esto es igual a 0.05892 volts. El diferencial de voltaje, entonces nos quedaría 0.05892 volts menos 0.04195 volts, el voltaje 1. Esto es igual a 0.00942 volts o 9.42 milivolts. Ahora, a una temperatura de 75 grados Celsius tenemos que RT es igual a 100 ohms más 0.00385 de alfa por 100 ohms por 75, que es la temperatura de interés. Nuestra resistencia tiene un valor de 128.875 ohms. Por lo tanto, el divisor de voltaje nos quedaría 128.875 ohms sobre 128.875 ohms más 10 kilo ohms. Todo esto multiplicado por los 5 volts de la fuente, igual a 0.0306361 volts. Por lo tanto, el voltaje diferencial es el voltaje 2 menos voltaje 1, es igual a 0.01411 volts, lo que viene siendo 14.11 milivolts. Finalmente, a una temperatura de 100 grados Celsius, aplicando la fórmula de la función, tenemos el valor de la resistencia a 100 grados Celsius y es de 138.5 ohms. Por el divisor de voltaje, tenemos que nuestro voltaje 2 es igual a 0.0683039 volts. La diferencia de voltaje sería de V2 menos V1 y esto es igual a 0.0188039 volts o 18.8039 milivolts. Ahora, finalmente, el inciso E también nos pedía que determináramos el cambio en la corriente I2 en el resistor RT. ¿Okay? Entonces, por la ley de Ohm, a 0 grados Celsius tendríamos que el voltaje 2 a 0 grados Celsius era de 0.0495 volts sobre la resistencia T a 0 grados Celsius, que era de 100 ohms. Y esto es igual a 4.95 por 10 a la menos 4 amperes. Ahora, I2 para un RT a 100 grados Celsius es, por ley de Ohm, el voltaje 2, que sería de 0.0683039 volts sobre la resistencia a 100 grados Celsius de 138.5 volts. Y esto es igual a 4.9316 por 10 a la menos 4 amperes. Haciendo la diferencia, tenemos que la corriente 2 menos la corriente 1 es igual a menos 1.84 por 10 a la menos 6 amperes o menos 1.84 microamperes. Es decir, que la corriente disminuyó. Finalmente, recalcaremos la importancia de este circuito en la implementación de algún tipo de herramienta que pueda leer temperatura, ya que si tenemos un Arduino que logre leernos los valores de los diferenciales de voltaje, podemos llegar a determinar temperatura de algún medio haciendo un algoritmo que nos pueda determinar
esta T. Que recordemos, esta T está ya en función de la RT, que puede salir de el divisor de voltaje.